¿Qué es la historia? Pues la historia es el estudio del pasado de la humanidad a partir de la examinación crítica de registros, documentos, fotografías, filmes, libros y cualquier otra forma de soporte que arroje a la luz sobre los eventos que ocurrieron en el pasado. Ahora explicaré su etiología. Esta proviene del griego, cuyo significado era dar testimonio de algo. Desde su origen en la antigüedad griega, los historiadores procuraron siempre contar las cosas como en realidad sucedieron. Ahora, para hacerlo más fácil, vamos a simplificar el concepto de historia en 3 cosas. La primera es que es una disciplina que estudia el pasado de la humanidad, y así es como surge la narración cronológica, permitiendo su comprensión, contextualización y visión crítica. En segundo lugar, podemos encontrar la escritura misma del pasado, que llevan a cabo los cronistas e historiadores. Dicho de otro modo, la escritura de la historia es también historia. Como última parte, podemos decir que es temporal, que comienza con la invención de la escritura, porque en la antigüedad y continúa hasta el presente. ¿Verdad que es facilísimo? Ahora hablaremos de sus características. La primera es que es una ciencia humana. La segunda es que es una ciencia reconstructiva, la cual no produce leyes como las ciencias exactas. Esta estudia temas diversos y, por cierto, tiene ciencias auxiliares, como son la arqueología, cartografía, la demografía y la paleografía. ¿Verdad que tienen nombres muy extraños? Ahora, ¿dónde recae la importancia de la historia? Pues su importancia radica en que da a conocer el pasado para que así nosotros, los seres humanos, podamos comprender nuestro presente. Ahora hablaremos de la división de la historia. Digamos que la historia es una naranja y la vamos a dividir en 4 partes. La primera se va a llamar Edad Antigua, la segunda, Edad Media, y la tercera, Edad Moderna. Y la cuarta, y no menos importante, que es en la que actualmente estamos, es la Edad Contemporánea. La función de la historia en la vida cotidiana es importante, y de la misma manera adquiere una importancia en el marco educativo, puesto que en base a ella podemos conocer y tratar de comprender, desde las diferentes perspectivas del mundo, los procesos de cambio o consolidación de diferentes movimientos o corrientes de pensamiento. Debido a esto, la historia llega a ser considerada incluso como una fuente de poder. Mediante la historia nos es posible conocer cómo es que la sociedad que conocemos hoy en día se consolidó. Pero centrándonos más en la propia educación, la historia también nos cuenta la manera en la que se ha transformado a lo largo de diferentes épocas y ubicaciones geográficas. Pero no solo podemos apreciar la transformación que tuvo la educación a lo largo de la historia, sino también la importancia que ésta tuvo en la consolidación de diferentes sociedades y movimientos sociales. Por decir algunos ejemplos, en la prehistoria ya se veía la educación, aunque esta era mayormente empírica. Después podemos encontrarla en las civilizaciones antiguas, las cuales fueron Mesopotamia, Egipto, China, Persia, India, Grecia y Roma, en donde tuvo una vital importancia para el desarrollo y la organización social que tuvieron estas civilizaciones antiguas. En la Edad Media, el cristianismo tuvo una gran importancia en el ámbito educativo, donde protagonizó la educación patrística, la educación caballeresca y la educación monástica y escolástica. Como se mencionó, esta educación estaba mayormente dirigida hacia la religión, y fue cuando tuvo lugar uno de los movimientos más importantes, que fue la Reforma, en la cual tenemos como protagonista a Martín Lutero. Este movimiento tuvo una gran importancia, ya que cambió la concepción de la educación y la religión. El Renacimiento se vio como una época de transición a la época moderna a través de la educación humanística. En esta etapa de la historia se retomó el espíritu científico y la educación teocentrista pasó a ser la educación antropocentrista. Finalmente llegamos a la época moderna, la cual fue uno de los más claros ejemplos de la importancia que retomaba la historia en la educación y el impacto que eso también tenía, en donde se dio una serie de movimientos sociales que causó un gran impacto en el mundo, y la educación también tomó un papel importante en estos movimientos.
Con todo lo antes expuesto, la historia nota su importancia para la formación de un pensamiento crítico que permita señalar los atropellos por parte de la autoridad o las injusticias que son vividas social, económica y políticamente. Es por eso que es importante la enseñanza de la historia para tener bases o antecedentes para poder señalar los problemas sociales y buscar una solución o soluciones para ellos. La historia es algo que siempre está ocurriendo. Es por ello que resulta necesario estudiarla e investigarla para producir conocimientos que ayuden a solucionar las preocupaciones de nuestra sociedad. No existe una frase que resuma más la importancia de la historia que aquella atribuida a múltiples autores desde la época de Cicerón. Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Pero, ¿para qué estudiamos la historia? Una de las principales razones por las que es importante estudiar historia en la actualidad es para entender el cambio de nuestra sociedad. Saber de la actualidad no es preocuparse solo de los programas de televisión o las redes sociales, es buscar en profundidad las razones para explicar la propia identidad, para comprender la moral de la sociedad, para entender a la gente, pero sobre todo para tener un criterio propio. 1. Estudiamos historia para aprender cómo era la vida en el pasado. Uno de los aspectos que revelan la importancia de la historia es que nos permite conocer cómo vivieron nuestros antepasados y los de todos los seres humanos del planeta. Este aprendizaje es posiblemente el más creíble y fascinante, pues cuenta con todos los detalles sobre las sociedades, construcciones, costumbres, tradiciones y sucesos. Dato curioso. ¿Sabías cuál era el papel de la historia en la creación de las reliquias extrañas? Pues como sabes, la Iglesia ha tenido una enorme influencia en nuestro país para promover el culto a restos humanos. Un ejemplo de esto es en el México virreinal, el cual fue testigo de la fascinación social por la exposición pública de restos de santos, como ocurrió el 2 de noviembre de 1728. Fecha en donde los templos más importantes de la capital mostraron en sus relicarios muelas, manos e incluso algunas cabezas de vírgenes o cuerpos enteros de los santos más importantes, como San Francisco Javier, San Agustín de Hipona o Santa Hilaria. 2. Para ampliar nuestra cultura. Otra de las razones para ejemplificar la importancia de la historia es que el conocerla nos permitirá tener un buen bagaje de cultura general, con el que podremos entender referencias del cine, la televisión, la música y cualquier otro medio de comunicación de la humanidad. La importancia de estudiar historia en este sentido está relacionado con nuestro desarrollo personal y académico. 3. Para aprender a pensar. Posiblemente, la razón de mayor peso para la importancia de la historia es que al conocerla y estudiarla, nos permite aprender a pensar y razonar por nuestra propia cuenta. Mientras más conocemos qué sucedió antes de nuestro tiempo y cómo hemos llegado a la actualidad, con más argumentos contaremos para llegar a conclusiones propias. Pues seguro en diversos contextos nos hemos percatado que el mal uso de la historia es muy frecuente, sobre todo en tiempos de crisis social, en donde destacan el ocultamiento de datos o la falsificación de documentos. Por esto, la historia se escribe constantemente a medida que vamos encontrando nuevos hallazgos de los que debe quedar constancia, tal y como dijo Oscar Wilde, el único deber que tenemos con la historia es reescribirla.